¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra edición de este Aciertos y Errores. Y bueno, por una cuestión de protocolo, también nosotros asumimos usar el barbijo en la grabación de este programa, digamos, ¿no? Así que consideramos que estamos en una situación complicada a nivel general y tomamos al menos este recaudo mínimo, pero recaudo al fin. Vamos a dar comienzo al Aciertos y Errores desde el día de hoy con mucha información, ¿no? Es sabido ya, el presidente hizo unos anuncios, nuevos anuncios, que tienen que ver con la restricción horaria, en definitiva, y también con restricción laborales para algunos sectores. Y lo que más, si quiere, causa o convulsión causó es la no presenciabilidad en las clases, ¿no? Porque se van a seguir dando clases, pero de manera virtual. Y esto corresponde por 2 semanas. Y lo llamativo, más aún, es que viene sucediendo lo que sucede siempre. Hay una dirigencia política que no logra encauzarse con un objetivo en común que tiene que ver con esta mirada de la pandemia. Mientras grabamos este programa, la primera información que uno recaba tras los anuncios del presidente, insisto siempre, nosotros grabamos un día jueves por la mañana, el presidente habló el día miércoles y lo que estamos a instancia nomás, a horas de un mensaje del propio jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y en donde anunciaría que el gobierno porteño evalúa ir a la Corte para defender las clases presenciales y rechazar la intervención de las fuerzas federales, digamos, porque también se puso sobre la mesa, cosa que el mismo presidente desmintió en un reportaje el día jueves por la mañana a Radio 10, en donde las fuerzas federales no... lo único que iban a hacer es tratar de hacer cumplir lo que supuestamente él manifiesta a través de un decreto presidencial. Pero bueno, ya se pone, hay que considerar que estamos frente a un año electoral, hay que considerar que la oposición también, no sé si busca sacar réditos de esta situación, pero lo concreto es que toma cartas en el asunto y obviamente se pone en las antípodas de lo que, de cualquier resolución que tenga que ver tanto con el gobierno nacional, inclusive con el gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof. Esperemos a ver cómo se va a desandar todo esto. Lo cierto es que si va a la Corte Suprema, lo que el presidente manifestó es que por esto es por 15 días y uno también sabe cómo funciona la justicia, o sea que en 15 días que lo resuelva, y bueno, si lo resuelve en 15 días, ya a los 15 días uno es optimista y espera que esto concluya. También depende mucho de lo que hagan los ciudadanos, ¿no es cierto?, en cuanto al respeto, al distanciamiento, al uso del barbijo y todas esas medidas que es al momento lo único que tenemos hasta la llegada de la vacuna y la vacunación para todos, digamos, que podemos hacer ante una pandemia que no es solo de la Argentina, sino a nivel mundial. Les cuento que en el programa del día de hoy nos va a acompañar en un ratito nomás Amelia Franchi, como siempre, dando su mirada de todas las medidas que se han llevado adelante, de los anuncios del presidente, de la situación de la salud en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en los hospitales, de las vacunas y demás. Todo eso referido a la salud lo vamos a ver con Amelia Franchi en un ratito nomás. También nos va a acompañar Facundo Lococo, que es el concejal de 3 de febrero del Frente de Todos, para ver cómo es la situación de un hombre, digamos, del oficialismo, tanto a nivel provincial como nacional, pero en un distrito que es de color de Cambiemos, como es el de 3 de febrero de Diego Valenzuela, que ahí vemos imágenes de una situación que tuvo que tomar cartas en el asunto en la Intendencia de 3 de febrero con una fiesta clandestina en Ciudadela en donde no dejaba de salir gente, digamos. Esto fue la semana pasada. Miren ustedes la cantidad de gente que había en una fiesta clandestina. Lugares que ya se saben son acordes o muy propicios para que el virus se propague. Así que en un ratito Facundo Lococo acá en este programa. También nos va a acompañar José Arteaga, que es el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, para que nos cuente qué es lo que van a hacer en función de esta situación. ¿Se acuerda o habrá escuchado durante este tiempo de que los transportes son un lugar en donde el virus se reproduce mucho, o al menos hay muchos contagios,
Y también habré escuchado esto de la idea de abrir las ventanillas en pleno invierno. De eso va a hablar y otras cosas más José Arteaga. Y por último, como siempre, nos acompaña Isaac Rudnick, el hombre director encargado del ISEPSI, ese instituto que se encarga de ver los precios y controlar la suba de precios, porque suba, nunca es baja, de los precios en los lugares más postergados. Tuvo una reunión con el ministro de Desarrollo Social, estoy hablando de Daniel Arroyo. El tema principal tiene que ver con esa tarjeta alimentar que ayuda a muchas familias de bajos recursos para al menos conseguir un alimento. Todo esto lo va a ver en un ratito en este Aciertos y Errores. Por lo pronto vemos un resumen, un compacto de lo que manifestaba el propio Alberto Fernández cuando hacían los nuevos anuncios que esperemos duren ni más ni menos que 15 días. He decidido tomar una serie de medidas que estimo imperiosas tomar en este momento para seguir garantizando aquello que queremos garantizar. Dos cosas: no detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature. El sistema sanitario también se ha relajado. Y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo, abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar, pero que creyeron que eran oportunos tratarlos ahora. Y así en el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID. En el área metropolitana de Buenos Aires se ha decidido que la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana de cada día siguiente sea restringida. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. He dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse entre las 9 de la mañana y las 19 horas de cada día. Fuera de ese horario, los negocios deben permanecer cerrados. Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno. Solo podrán funcionar entregando a domicilio por vía de delivery o por búsqueda del consumidor en el lugar del local de comidas. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Las clases van durante 2 semanas y a partir del día lunes van a adquirir su modalidad virtual. Es decir, durante 2 semanas a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Este es nuestro bloque de salud y hace un año aproximadamente, cuando la convocaba Amelia, pensábamos que esto de la pandemia era algo que iba a durar, no pensábamos que iba a durar un año concretamente. Y ya estamos a un año. Hay en el mundo 138 millones de personas afectadas por este virus. Han muerto alrededor de casi 3 millones, 2.973.000 personas, ¿no? Y hay vacunadas algo así como 180 millones, ¿no? En todo el mundo, ¿no? La India, para ser más preciso, porque estos son datos que están en las redes, pero por ahí no se manifiestan habitualmente, la India registró más de 200.000 casos diarios el día miércoles, 200.000 casos diarios. Nosotros, la última cifra que tenemos rondaba casi los 25.000, 27.000, era fluctuante, no salimos el domingo, es muy probable que esa cifra haya aumentado alrededor de 30.000 casos, decían los que saben. Y bueno, entre otros lugares, Portugal prolongó el estado de emergencia 15 días, lo que concede al gobierno facultad para imponer toque de queda. Eso del toque de queda
hace un poco de ruido porque los anuncios últimos del presidente, que vienen a colisión de otros anuncios que había hecho la semana anterior, puso en una situación bastante complicada, de críticas por parte de la sociedad por estas medidas, por idas y vueltas del gobierno. Lo cierto es que estamos en un momento complejo. Y la que sabe del tema de salud, la que sabe del tema médico, inclusive hasta el presidente dijo algunas palabras referidas a los agentes de salud, que ahora, más que nada, antes que nada, Amelia, gracias por tu presencia como siempre aquí, y que me cuentes qué opinás de lo último que manifestó el presidente el día miércoles a la noche en ese discurso en donde hizo una serie de, bueno, acota los tiempos, digamos, ¿no? O sea, ya restringe horarios, restringe presenciabilidad en las escuelas, entre otras cosas. Mira, ¿cómo estás? Yo creo que previo al presidente habló la ministra, con mucha franqueza, explicando que iban a llegar vacunas que no se sabía cuántas, que estábamos en una situación compleja y que pedía que por favor interpretáramos lo que estaba pasando y que teníamos que tener una serie de cuestiones de solidaridad para poder pasar este inmenso problema que para ella es una de las situaciones más difíciles que ha pasado desde que está como en el cargo en salud. Y después inmediatamente habló el presidente, donde hizo una serie de restricciones, de 8 de la noche, 20 horas, hasta las 6 de la mañana no va a haber ningún tipo de salida, no tiene que haber gente en la calle, digamos, concretamente. Estamos en un momento crítico, malo, feo, digamos, Exacto. de una situación que puede, no sé, deparar en algo, digamos, más feo de lo que venimos viendo hasta ahora. Ojalá que no, ojalá que no. Y quizás el grado optimista en toda esta cuestión es que se empieza a ver un poco para adelante la posibilidad de que esto termine con la vacunación de todo, con la vacuna para todos, digamos, ¿no es cierto? Ojalá que eso suceda lo más pronto posible. Por lo pronto hay que cuidarse mucho. A ver, Amelia, ¿cómo están los hospitales y las clínicas? ¿Cómo están hoy? Están explotados. Perdón la palabra, pero si a mí me dicen que, porque cuando se habla del 60 o 70%, es en el total de las camas. Terapia intensiva de la mayoría de los hospitales, por lo menos del conurbano, región sanitaria, la mayoría de ellos están entre 95 y 90% de ocupación en terapias intensivas. Pero yo te hago una pregunta. Si yo te digo que tengo un 90% de una terapia intensiva ocupada, que tiene 10 camas, ¿cuántas camas libres tengo? ¿Cómo? Una. No. Ojo, el 90% no era, mira, todavía tengo un montón. No. Si hablo de una terapia de 100 camas, si tengo el 90%, me quedan 10. matemática pura, tengo 10. Pero si tengo 10 o 14 o 12, como se supone que me queda uno o dos. El 95% es que me queda una cama. Y gracias que la tengo. Y la gente que tiene COVID y que está internada, no se va a los 2 días de la terapia, se va a los 15 y a los 20. Y además hay gente que no tiene COVID y que está internada en terapia por otras patologías. Claro. Sin contar que muchos servicios, muchas camas de los pisos, tienen todavía gente que no ha podido recuperar del COVID de cuando salió de terapia por la falta muscular, por todo lo que presenta. Algunas están, otras están derivando. Entonces, yo digo que tenemos que tener lo que se llama comprensión de la situación. Empatía. Claro, y entonces, ¿cómo están los hospitales? Están mal porque están las camas todas ocupadas. Cuando hablamos, vuelvo a repetir, si tengo 10 camas, tengo una sola libre y en un minutito lo llenamos. Los hospitales y los lugares, yo hablo de hospitales porque soy médica de hospital de toda la vida, pero bueno, escucho a las personas que están en lugares privados. Pero además de eso, si vos ves las colas que hay, la gente, pasan dos cosas y tenemos que entenderlo esto. Si yo tengo un contacto estrecho cuando estuve con un COVID positivo a menos de 2 metros o más de 15 minutos sin el lavado o tomando en el mismo lugar o comiendo. Si yo tengo una persona conocida que tuvo COVID y me pasa esto, que estuvimos en contacto y juntos, yo no tengo que ir a hisoparme. Claro. Porque no tengo nada. Tengo que quedarme aislada. ¿Pero por qué me tengo que aislar? Porque si no contagio a otros. Entonces me aíslo, espero un día, espero 2.
al quinto o cuarto día, si tengo síntomas, recién ahí voy a ver que me hisope porque tengo dolor de garganta, vómito, diarrea, fiebre, cefalea y dolor muscular, o cualquiera de esas dos, o anosmia, que prácticamente con un solo síntoma se supone que está. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tenemos que evitar esto. Amelia, ha sido más que clara. Cuidémonos, sigamos con barbijo a 2 metros de distancia Y bueno, nada. y esperemos las vacunas. Se anuncian una partida de AstraZeneca Ahora, de algo así llegado de ya. 900 y pico de mil de vacunas. Supuestamente la vacuna rusa, la Sputnik, estaría en condiciones, ya hay indicios de que se podría elaborar en la Argentina. Hay ya versiones que Sí. han venido ya algunos, no sé cómo se llaman eso, radiactivos, no sé qué, los componentes para hacer una vacuna ya aterrizados. Gente muy capacitada, hay universidades, está el CONICET haciendo una vacuna que está en fase 1, que va a ser Argentina. Y dicen que la de Cuba ya está. Y dicen que es excelente. Pero Así que entre cubanos tengamos paciencia. y rusos, la verdad que vamos a terminar mal. Vamos, está bien. Gracias, Amelia. No, por favor. Bueno, continuamos con este aciertos y errores y en este caso vamos a tener la posibilidad de hablar con el actual titular de la Comisión Nacional de Transporte. Estoy hablando de José Arteaga. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Dorado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Estamos ahí con José Arteaga, que es el titular de la Comisión Nacional de Transporte, digamos, uno de los hombres que tiene, o al menos responsabilidad por uno de los sectores que quizás más afectado está por esta pandemia y estas medidas que se han tomado últimamente, ¿no es cierto? Antes que nada, José, gracias por tu presencia acá con nosotros, ¿eh? Buenas noches, Enrique, un gusto y a disposición. Gracias por tu comunicación. No, por favor, mira, la idea es que, ¿cómo va a ser todo este tipo de medidas en los transportes, digamos? Porque es algo crítico, ¿no? Porque si bien el presidente ya anunció la posibilidad esta de una especie de restricción desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana, a partir de ese horario, de las 6 de la mañana, la gente empieza a ir a trabajar, utiliza el transporte público y, según uno entiende, es en uno de los lugares en donde mayor cantidad de contagios se provoca, ¿no? El objetivo, Enrique, es disminuir la circulación. Por eso las restricciones en los niveles horarios, como bien ha anunciado el presidente, y en el sistema de transporte, en lo que nos compete en materia de control de transporte terrestre, Enrique, tanto camiones, sistema ferroviario y automotor, las medidas y los controles vienen dándose de manera intensificada desde comienzo de marzo, por nombrarte una fecha donde articulamos con Ciudad Autónoma, con Provincia de Buenos Aires, con las fuerzas federales a partir del Ministerio de Seguridad, los controles en la posibilidad de circular y de acceder al transporte automotor y ferroviario, esto es con la aplicación Cuidar o con la aplicación Reserva tu Tren, para que el transporte sea utilizado solamente, exclusivamente por los trabajadores esenciales. Trabajando muy fuerte en lo que significa la limpieza, desinfección. A partir del lunes pasado el Ministerio ha informado y le hemos notificado a las empresas la necesidad de fijar las ventanillas en el transporte automotor y ferroviario para
permitir de manera obligada y permanente una ventilación cruzada, Enrique. Uno de lo que vos manifestás en cuanto a las ventanillas, bueno, tuvo que ver con uno de los cuestionamientos, sencillamente porque hay muchos de los transportes que son públicos, obviamente, que tienen las ventanillas fijas, digamos. ¿Qué va a pasar con esos transportes? Tanto en el transporte automotor como en el transporte ferroviario hay unidades selladas, unidades último modelo selladas, son mínimas en el parque móvil, Enrique, por eso las empresas van a tener un tiempo para adecuar esas unidades. Aún así, te respondo la primera pregunta. En el transporte de pasajeros, de marzo del 20, comienzo de la pandemia, a marzo del 21, un año de pandemia, no hemos registrado niveles de contagio en el sector trabajador, empleados del sistema. ¿Por qué? Porque los protocolos funcionaron, porque hubo una alta responsabilidad del mundo del trabajo, de los representantes de los trabajadores, de las cámaras empresarias, pero fundamentalmente de los usuarios, en esto de barbijo, limpieza, higiene, desinfección, tomado de temperatura y mantener distancia, Enrique. Mientras avanza el proceso de vacunación, es clave y por eso agradezco la oportunidad en tu programa, como en todos los medios de comunicación, de mantener distancia. ¿Qué significa mantener distancia? Además, si la unidad viene llena, si el micro viene lleno, viene con 10 pasajeros parados o el tren, digamos, esperemos al otro. Ningún empleador o contratista va a regañar o a sancionar a un empleado o trabajadora porque llegue 10, 15, 20 minutos tarde. Si llegó tarde no se quedó dormido, Enrique eligió fundamentalmente cuidarse y eligió cuidarnos. Por eso, mucha empatía, mucha paciencia, mucha persuasión y disuasión desde nosotros como organismo de control con las fuerzas de seguridad en ordenar las colas que por suerte se dan al aire libre, mayoritariamente se dan al aire libre, y además tanto el transporte automotor como el ferroviario cada minuto abre totalmente sus puertas, en el caso de los micros cada 200 metros, lo que permite además renovar y cambiar el aire. A ver, si bien esto que vos manifestás, entiendo yo, ¿no? Pasa por concientizar un poco a la gente, también es cierto que muchos de los pasajeros que utilizan el transporte público, en ocasiones tienen que tomar más de un transporte, digamos, ¿no? Y eso también genera la mayor cantidad de gente en esos lugares. Y quizás la pregunta hacia vos tiene que ver, ¿está previsto, digamos, yo entiendo que se ha evaluado ya y en algunos casos se ha aumentado, ¿está previsto aún más aumentar la frecuencia de esos transportes? Te agradezco la pregunta y es clave lo que acabas de preguntar. El transporte está al límite de su posibilidad operativa, fundamentalmente en trenes. Y en el transporte automotor, a partir del 1 de marzo, el ministro Meoni ha sido muy claro y contundente en la obligación de las empresas de poner todo el parque móvil, la totalidad de la existencia de las unidades, fundamentalmente para asistir en hora pico, que es entre las 6 y las 8 de la mañana, Enrique. Fundamentalmente para el sector trabajador, que es quien utiliza exclusivamente el sistema de transporte. Lo que hay que hacer y lo que estamos trabajando, lo que viene planteando Meoni tanto al Ministerio de Trabajo como las cámaras empresarias que aglutinan a todos los sectores del trabajo, del empleo, la articulación, el escalonamiento de ingreso de horarios por actividad y por rubro. Esto lo tenemos que hacer fundamentalmente con Ciudad Autónoma, con Provincia de Buenos Aires, con las cámaras empresarias para descomprimir la alta concentración que se da fundamentalmente entre 6 y 8 de la mañana. El comercio ya lo ha hecho, obviamente la administración pública está en teletrabajo, hay que seguir con los grandes rubros que hacen a la utilización del transporte en escalonar estos ingresos y descomprimir la alta concentración que existe. ¿Qué pasa con aquellos laburantes, digamos, que no están registrados y que en consecuencia no pueden acceder a la aplicación y que sí utilizan indefectiblemente el transporte público? Son trabajadores, lo que les sugerimos es buscar cualquier alternativa que les signifique poder movilizarse. Lo hacemos en términos generales para todo el universo de usuarios, porque el transporte público, por definición y por control de las fuerzas de seguridad, es exclusivamente para trabajadores registrados y esenciales a partir de las disposiciones administrativas del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, por último, ¿cómo
vos tomaste estas últimas medidas, al menos la de esta semana, por parte de la presidencia, ¿crees que esto va a suceder únicamente estos próximos 15 días o entendés Trabajamos que puede para, prolongarse? trabajamos para que así sea, Enrique. En 1 año y medio de gestión tuvimos 13 meses, 14 meses de pandemia, con lo cual vivimos en este tema articulando, consensuando, ampliando y actualizando protocolos. A lo que hablamos, Enrique, se suma además todo lo que significa el transporte de cargas, que es el transporte esencial que además hace a la movilidad y a la logística de alimentos, de producción y de medicamentos de toda la República Argentina. Ahí también estamos trabajando fuertemente en el sector de fronteras, en el sector del transporte de cargas internacionales y también garantizando nada más y nada menos que el programa Cosecha Segura. Vos sabés que en este proceso, desde marzo hasta junio, en la zona núcleo, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, hay miles de camiones que salen del campo buscando el puerto, llevando no solo alimento, producción, sino fundamentalmente divisas, Rosario, Quequén, Bahía Blanca. Ahí también estamos trabajando con las jurisdicciones provinciales, con las fuerzas de seguridad, ordenando el flujo de camiones y controlando la sanitización, ventilación y protocolo COVID, también en este sector esencial. Hay control permanente en ese sector también, ¿no? Sí, hay control permanente, diario. Pedimos también lo mismo, paciencia, empatía. La pandemia, el año de pandemia nos ha agotado a todos, con lo cual hay que tener una actitud seria, comprensible, firme, porque son controles que hacen al cuidado de todo el sector. Por eso es muy importante los medios de comunicación como el tuyo que nos permitan difundir este control. José, te agradezco mucho. Antes de irte, me quedé pensando en algo. Vos dijiste, está al tope el tema de la frecuencia en el transporte público y particularmente en lo que tiene que ver con los trenes. ¿Esto por qué, digamos? ¿Por el mal estado de las vías, por ejemplo, podría decir? ¿Mal estado de En las el caso de máquinas? micros que son concesiones privadas, Enrique, está al límite porque no hay más unidades, ¿sí? Y además, también el sector ha sido afectado por la pandemia, también hay personal de riesgo, hay personal que ha estado en licencia o contagiado, con lo cual se reduce, si bien la unidad existe, no existe el recurso humano muchas veces en el nivel de operatividad, pero en el caso de ferrocarriles, que está al límite también, ahí hay 4 años de desinversión, de desidia, de no mantenimiento del sistema de vías, de señalización, de las formaciones, con lo cual esto no se resuelve de la noche a la mañana y menos se resuelve en un año de pandemia donde lo que muy bien pudo hacer Martín Marinucci es no solo la tecnología aplicada al control como a la aplicación Reserva tu Tren, sino fortalecer todo el sistema ferroviario existente en poder garantizar el servicio que se está garantizando, que son con frecuencias mínimas que van de 7 minutos a 15 minutos según el ramal, pero con muchísima aplicación del protocolo en limpieza, desinfección, molinete, boleterías, pasillos, estaciones, espacios comunes. Son 1.200 formaciones que circulan en 200 trenes por día, Enrique, con lo cual es verdaderamente elogiable lo que está haciendo el sector ferroviario desde sus trabajadores y también la autoridad de la administración. José, muchas gracias. Ojalá pronto volvamos a hablar de otra temática, porque es algo que me interesa mucho, el tema del transporte, y en particular el del ferrocarril. Ya lo he hablado en otro momento con Martín también. Gracias por tu presencia acá en Aciertos Errores. Así será, Enrique, a seguir cuidándonos. Gracias. Era José Arteaga, titular de la Comisión Nacional de Transporte, y aclarando esta situación que también les compete a ellos. Vamos a una pausa. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Mucho se habla acerca de estas restricciones, con la posibilidad de que, bueno, algunos quieren que las clases sean presenciales, evidentemente por 2 semanas esto no va a suceder. Hay sectores que están reclamando la apertura
más precisamente el sector gastronómico, la apertura de sus locales. Hay toda una situación que ha generado esta pandemia indefectiblemente con muchos afectados, y en algunos casos hay otros que son afectados y han pagado con sus vidas esta afectación. Lo cierto es que devienen a partir de todo esto un montón de situaciones, ¿no? Una de las tantas que hay es también la mala situación económica de este país, en la cual hay muchos sectores postergados. Nosotros ya venimos hablando hace mucho tiempo acerca de estos índices que son catastróficos y tienen que ver con el aumento de la pobreza. Casi la mitad de la población es pobre, y también hay sectores que, aun cuando conocen esta situación, manifiestan su enojo, su malestar con algunas organizaciones sociales o con las organizaciones sociales o con aquellos que reciben algún tipo de ayuda por parte del Estado. Estamos en medio de todo esto. Me acompaña del otro lado un invitado habitual que tiene que ver con esta temática que hablaba de manera última, ¿no? Y es Isaac Rumni, es el titular del ISEPSI, y ellos son los encargados de controlar, o al menos de hacer una evaluación de cómo van aumentando los precios en los lugares más postergados, ¿no? Este instituto que lleva adelante hace mucho tiempo. También tienen vínculos con algunas organizaciones sociales, pero esta semana que acaba de culminar, tuvieron la posibilidad, y particularmente Isaac, de reunirse con el ministro Arroyo para hablar de la temática de estos sectores. Y más que nada quería preguntarle a Isaac. Isaac, gracias por estar del otro lado, como siempre, por tu participación en el programa, ¿eh? No, gracias a vos por tenernos siempre en cuenta. Uh-huh. La idea era un poco eso, Isaac. Sé que, bueno, has participado en esta reunión. ¿Me puedes contar en qué términos fue la misma? Sí, este fue un encuentro que convocó el ministro Daniel Arroyo con algunas organizaciones, con algunos institutos de investigación que estuvimos evaluando, haciendo un seguimiento de la efectividad o del impacto de algunas de las medidas más importantes que llevó adelante el gobierno, en particular el Ministerio de Desarrollo Social, eh, respecto a las políticas que puso en el terreno para combatir el hambre, para combatir la indigencia, para resolver las situaciones de los sectores, o para tratar de ponerle paliativos a la situación de los sectores más afectados, más excluidos, más vulnerables en nuestro país. En particular, la evaluación, el encuentro giró alrededor de qué evaluación teníamos o qué evaluación había surgido de nuestra investigación respecto a la tarjeta alimentar. A ver, Isaac, contame antes de seguir, ¿qué es la tarjeta alimentar? Claro, está bien. La tarjeta alimentar es un instrumento que puso en curso el gobierno desde que asumió, y se empezó a repartir desde enero del año pasado, de enero del 2020. Consiste en una asistencia, en concreto, consiste en una asistencia directa a las familias que tienen hijos que reciben la asignación universal y que tienen integrantes de esa edad, de esa franja etaria, hasta los 6 años, de esas características hasta los 6 años. Uh-huh. Cuando tienen más de un hijo, recibían 6.000 pesos, ahora reciben 9, y cuando tienen solo un hijo, recibían al principio 4.000 pesos y ahora reciben 6. ¿Y en qué concluyeron? ¿Se aumentaron los topes? Porque evidentemente también estamos en un momento, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no es cierto? Ustedes hacen una evaluación de los aumentos de precio en los lugares más postergados y han visto que la canasta familiar ha aumentado de forma considerable. Sí, el primer problema que tuvo, o uno de los problemas importantes que tuvo, es que durante todo el año pasado el monto permaneció congelado.
y recién se incrementó a fin de año. Mientras tanto, durante todo el año, como sabemos, los productos de la canasta básica, los alimentos de la canasta básica, subieron alrededor del 45%, así que ahí hubo un problema. Igualmente, una conclusión importante de nuestro estudio, que nosotros se lo llevamos al ministerio y que el ministro lo recogió en el encuentro del día martes, es que aún en los hogares donde reciben la tarjeta, en un 22% de los casos, no les alcanza para cubrir todas sus necesidades alimenticias, aún en los hogares que sí reciben la tarjeta. O sea, la tarjeta fue una ayuda importante, pero no suficiente. Yo tuve la posibilidad de hablar con Arroyo hace un poco tiempo y me manifestaba que más allá de esta situación de ayuda social que encabeza o que va llevando adelante el ministerio que él encabeza, viene como una especie de segunda etapa, yo no sé si ya está en esa etapa, de generar trabajo, digamos. O sea, ¿hablaron de esta temática también? Bueno, esa es se habló fundamentalmente de la situación, de las posibilidades, de las potencialidades y de cuáles son las medidas que hay que tomar para que la tarjeta alimentar sea un instrumento más potente. Respecto a la necesidad de la generación de trabajo, obviamente los que estuvimos ahí le planteamos que la solución en el mediano y largo plazo es la generación de trabajo genuino, para lo cual hay una necesidad de modificar el modelo productivo. El ministerio está preocupado por eso. Ahora, lo que nosotros tenemos la evaluación que quizá no tiene una visión objetiva de la realidad es que en la transición entre la situación que hoy se vive entre los sectores de menores ingresos y la posibilidad de tener otra situación en la que haya oferta de empleo con remuneraciones dignas, es un proceso difícil, es un proceso que no es corto, es un proceso de mediano y largo plazo. Sí, Entonces, es hasta utópico pensarlo en estos momentos, ¿no? Exactamente, en esta etapa de transición es indispensable que estas ayudas sociales no solo se mantengan en toda su magnitud y extensión, sino que se extienda aún más a otros beneficiarios que no la están recibiendo, que no están recibiendo esta ayuda y además que se incrementen los montos. Con las últimas medidas restrictivas de esta semana a la que vos hacías alusión, obviamente la situación se va a complicar aún más. Hay que ver si efectivamente el gobierno toma nota. Hoy hay un anuncio de una posible, hoy no, el día jueves creo que fue, Sí. Estamos grabando. se anunció una posible Remuneración fija para algunos sectores. remuneración extraordinaria de 15.000 pesos a todos los beneficiarios de asignaciones sociales. Esas ayudas son importantes, pero es mucho más importante que tengan permanencia, porque si se dan un mes y al mes siguiente no están, generan más incertidumbre, generan más angustia, generan más dificultades en los hogares porque no hay una perspectiva cierta, es decir, vamos a contar con estos ingresos, porque además a eso le tenés que agregar el otro elemento que vos planteabas, que es el aumento permanente de precios. Y entonces, el ingreso que hay en el hogar, lo que hoy pudiste adquirir con este ingreso este mes, no sabes si de acá al mes siguiente, con el mismo ingreso, vas a poder tener la misma planificación y las mismas posibilidades. Isaac Rugni, el titular del ISEPSI, el instituto que se encarga de tener una mirada sobre esos sectores que están más que postergados y que han sido noticia en este último tiempo y vienen siéndolo desde hace mucho tiempo y sin una solución concreta a corto plazo. Vamos a una pausa, después de la pausa un concejal en un distrito opositor, digamos, ¿no? Un concejal del oficialismo en un distrito opositor.
En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Lo dicho, me acompaña Facundo Lococo, concejal del Frente de Todos del distrito de 3 de Febrero, un distrito que está gobernado por Diego Valenzuela, un hombre reconocido dentro de la oposición, un hombre reconocido de Juntos por el Cambio, ¿no? Antes que nada, Facundo, gracias por tu presencia acá. Muchas gracias a vos y gracias por la invitación. No, por favor. A ver, contame un poco, ¿cómo van llevando ustedes desde un lugar? Porque la vez pasada tuve la posibilidad de hablar con Gabriel Posuto, que es lo mismo que vos, pero en Ituzaingó, digamos, ¿entendés? O sea, es un concejal de Juntos por el Cambio en un distrito del oficialismo. ¿Cómo se lleva el rol de concejal en un distrito que es de color distinto? Se lleva bien, a veces con algunas situaciones que tienen un límite para resolver, digamos, ¿no? Que, digo, los concejales tenemos un rol que es muy territorial, seguramente vos conocés y has conocido muchos a lo largo de tu trayectoria. Y digo, eso, ¿no? Nuestro perfil es un perfil más territorial, digamos, uno está todo el tiempo en la calle en contacto con vecinos, con vecinas, digamos, ¿no? Es el cuerpo legislativo local y trata de fortalecer esa identidad del concejal, digamos, ¿no? Desde el rol de estar al lado de los vecinos y vecinas todos los días. La verdad que en un distrito como 3 de Febrero a veces se torna un poco complicado porque todo termina en la falta de articulación política, digamos, en este caso con el Ejecutivo Municipal, digamos, ¿no? Obviamente nosotros somos del espacio que es oficialista a nivel nacional y a nivel provincial y nos toca atravesar la circunstancia de hacer oposición a nivel local. ¿Pero les cuesta coordinar, digamos, o confluir en políticas en común? Y la verdad que cuesta. ¿Por qué? Porque hay intereses encontrados y hay intereses de representación encontrados y eso lleva a que definitivamente lo que se visualiza es que representamos y defendemos dos modelos políticos y de gestión distintos, digamos. ¿Y cuál es el modelo de Valenzuela y el modelo de ustedes, digamos, en este caso? Nuestro modelo, la verdad es que si es que se lo puede llamar así, digo, ¿no? Sí, es un proyecto político, un proyecto colectivo político. La verdad es que hoy estaríamos trabajando muchísimo mejor con la Nación y la provincia, por ejemplo, coordinando en todas las áreas que tienen que ver con la situación que estamos atravesando, digamos, ¿no? Con la salud, con la seguridad, con el trabajo, digamos, ¿no? Que son, creo que, 3 o 4 de las aristas más importantes que nos pegan en este momento atravesando la pandemia. Y a veces coordinar con el municipio se torna un poco difícil porque la mirada del municipio es como que uno se quisiera llevar puesto a la gestión del intendente cuando en realidad es todo lo contrario, digamos, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos de la voluntad democrática del distrito y también entendemos que la situación que venimos atravesando desde marzo del año pasado nos tiene que convocar a todos y a todas para trabajar en conjunto y, por un lado, resolver las demandas de nuestros vecinos y vecinas, contener las que quizás no se pueden resolver a corto o mediano plazo y tratar de construir mejores respuestas institucionales, digamos, ¿no? Vos sos un hombre con origen en lo que es la cámpora, tu origen, es la cámpora, digamos. ¿Por qué crees que hay como
una cosa instalada, como algo en el inconsciente colectivo, que la cámpora es una mala palabra? Creo que esto no es de ahora, es del primer y segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también, digamos, ¿no? En un momento, la verdad es que algunos medios nacionales han hecho un trabajo muy duro y que ha generado mucho desgaste hacia la militancia en general, digamos. Me parece que lo han puesto en nombre de la Cámpora, que somos una de las organizaciones nacionales con mayor vínculo, digamos, con Cristina Fernández y obviamente con Máximo Kirchner. Pero creo que ahí también han intentado englobar al conjunto de la militancia, a la militancia como una forma de práctica política, digamos, ¿no? Me parece que eso viene un poco de ahí, porque después la realidad es que en la tarea militante y en el trabajo militante que nosotros desarrollamos todos los días y con vecinos y vecinas, digamos, tratando de brindar una respuesta, de ser ese enlace a veces entre el Estado y la comunidad que a veces cuesta generarlo, porque tenemos un Estado, una estructura estatal que viene muy golpeada hace muchísimos años y que dependiendo quién gobierne también se achica o se amplía la capacidad de respuesta. Bueno, nosotros estamos en esa línea tratando de ser un poco ese brazo de un Estado que resuelve o de un Estado que no resuelve también, como nos ha pasado durante los 4 años del macrismo, tratando de generar respuestas, digamos, ¿no? ¿Y la cámpora gobierna, digamos, a nivel nacional? Porque eso también lo habrás escuchado, digamos, ¿no? Gobierna Alberto Fernández, que fue electo presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, que es vicepresidenta, y en la provincia Axel Kicillof y Verónica Magario. Es como que eso deja, viste, entre líneas alguna cuestión que se dice mucho también respecto de algunas tensiones que se viven en el marco del Frente de Todos, que algunas podrían ser lógicas y otras no son ciertas, digamos, ¿no? Respecto de la relación entre Máximo, Massa, Cristina, digo, no siempre se habla de esto. Sí, no. A ver, más allá de la opinión personal y de todo lo demás, lo bueno es que cuando un invitado viene, que lo explique el invitado, en definitiva. Nosotros confiamos en el gobierno, confiamos, militamos, trabajamos y creemos profundamente en el gobierno de Alberto Fernández. A partir del 2019. Digamos. ¿Estás de acuerdo, digamos, con estas últimas medidas que se tomaron a nivel nacional, si se quiere, que en algunos casos también las primeras críticas tienen que ver con... Bueno, nosotros recién lo explicábamos con la doctora, que había toque de queda, que no es tal, digamos, pero bueno, sí, es preferible manifestarlo de esa forma, digamos, ¿entendés? Otra terminología que algunos... No, bueno, que conviene, obviamente conviene, y que parece que no, pero eso hace mella en la gente también. Sí, sí, obvio. Hace mella en el estado de ánimo. Yo estoy completamente de acuerdo con las medidas que se tomaron. Sabiendo pero que, ha tenido ideas y vuelta el gobierno también. Sí, porque también las demandas van cambiando y también creo que nos pasa algo respecto de la pandemia, del virus, que la situación cambia todos los días. Entonces hay que estar muy preparado para ir acomodándose a la situación que nos plantea el coronavirus, la pandemia en términos generales, digamos. Esto es una situación global y a veces escuchar que en tal país hizo tal cosa, en tal país hizo otra y acá estamos, bueno, esta medida es una medida que está prácticamente alineada a los que algunos llaman a los países del primer mundo y que han tomado estas medidas para frenar la ola de contagios y que han resistido bastante, digamos, el coronavirus y no ha pasado a mayores la situación, digamos, ¿no? Entonces, está claro que el sector de la economía y todos los sectores que mueven la economía se ven afectados por la pandemia. No está bueno plantear que se ven afectados por las medidas, digamos, ¿no? Porque las medidas son una consecuencia de la pandemia, digamos. Y que eso también tiene un correlato, que aunque ahora pareciera lejano, porque pareciera que ya pasó y no pasa nada, tiene un correlato, al menos en los últimos 2 años del gobierno de Macri, que nos han dejado
el sistema económico destruido, digamos, ¿no? ¿Y esto se lo dicen a Valenzuela ustedes, digamos? Sí, claramente. ¿Y él qué dice, esas son las diferencias, esas son las cuestiones que nos diferencian de Valenzuela, justamente porque ahora pareciera que Alberto y Axel tienen que resolver en 3 meses todos los problemas que generaron junto Bueno, yo con el creo cambio. que sí, porque los han elegido para eso. Sí, claramente. En el medio hay una pandemia. Sí, también. Digo, y me parece que el gobierno nacional y el gobierno provincial han hecho esfuerzos enormes también para apoyar la economía. Digo, en esto intervinieron un montón de medidas como el IFE, como el ATP, hacia un montón de empresas, desde la más chica hasta la más grande, para poder cubrir el salario de los trabajadores, digamos. Y entiendo que también se están estudiando algunos paquetes de medidas en línea con eso, como para que no tenga un golpe tan duro en la economía. Yo también entiendo que vos podés cerrar todo porque priorizás la salud, pero también cerrar implica que un laburante no tiene una moneda para ir a, y más aquel que no está registrado, digamos, ¿no? O sea que, y que sabemos que hay un montón. Y hay un montón también. Entonces, bueno, me parece que son varias cuestiones que contemplar. A nosotros también nos preocupa porque es algo que nos afecta a todos y a todas, digamos, ¿no? El hecho de las restricciones, de cómo va a avanzar la economía en los próximos meses, digamos. Esto nosotros se lo hemos planteado también a los concejales del oficialismo local y hasta el propio intendente, en términos de que acá no hay, digo, en esta pandemia no hay espacios políticos ganadores o perdedores, digamos. Esto es algo que es incapitalizable, digamos. Si hay alguien que está mirando de qué forma capitaliza políticamente la pandemia, me parece que se está equivocando. Y creo que es un poco el planteo de los sectores más radicalizados de Juntos por el Cambio, en términos de ahora, digo, ayer el presidente anuncia un paquete de medidas y enseguida incitan a una movilización a la Quinta de Olivos, digamos. Bueno, cada uno es libre de expresarse y de movilizarse donde quiera, digamos, pero bueno, me parece que el planteo es un poco... sí, es el juego político, también hay que entender que estamos en pleno de en un año que es electoral, también hay toda una serie de cuestiones. Insisto, me parece que siempre, digo, hay que poner el caballo delante del carro, digamos, ¿no? Digamos, porque a veces eso es lo que se pierde. Y me parece que acá el problema grande que tenemos hoy es la pandemia, ¿no? Una de las cuestiones, me interesa el tema de 3 de febrero, una de las cuestiones que hubo bastante polémica tiene que ver con el tema de vacunación. ¿La vacunación en 3 de febrero no la lleva adelante el municipio? La vacunación en 3 de febrero la lleva adelante la provincia de Buenos Aires, coordinado por la región sanitaria de la provincia y en coordinación con algunas instituciones del distrito. En este caso, la Universidad Nacional del 3 de febrero. ¿No tuvo injerencia el municipio? ¿No quiso participar? En algunas cuestiones ha tenido injerencia, se los ha convocado a participar, a que sean parte, digamos. La verdad es que en varias de las cuestiones que se han solicitado, el municipio no ha dado respuesta, digamos. Después, en términos estrictamente sanitarios, respecto a enfermeros, enfermeras, vacunadores, el equipo de trabajo de todos los vacunatorios del distrito están dispuestos por la provincia. ¿Cuántos vacunados hay en 3 de febrero aproximadamente? Ya superamos a los 45.000 aproximadamente. ¿A qué se le dio prioridad? A la franja que se le dio prioridad en toda la provincia de Buenos Aires. Se empezó por mayores de 80, se empezó por mayores de 70, se siguió por mayores de 70, se está vacunando mayores de 60, siempre factor de riesgo. Se vacunó a docentes, se vacunó a personal de las fuerzas y en la medida que vayan llegando más dosis, que también es una situación... ¿Hay vacunas? ¿Hasta cuándo? Hay vacunas, están llegando vacunas, todos los días se están vacunando, digamos. Desde que empezaron a llegar vacunas no hubo suspensión de turnos ni de días de vacunación en ningún momento en el distrito. Bueno, Facundo, te agradezco tu presencia. La última, y te lo había preguntado fuera de cámara, ¿cómo está el peronismo de 3 de febrero? Porque ahí tienen un dilema también, ¿no? O sea, porque me parece que esa confluencia que uno por ahí solicita a toda la dirigencia política también, quizás por no gobernar, se presenta de manera atípica en 3 de febrero, ¿no? Sí, siempre cuando el peronismo no gobierna se genera cierto nivel de dispersión, digamos. La verdad es que nosotros, desde que terminó la campaña del 2019, esta parte, junto con Juan Deván, digamos, yo milito y trabajo y nos conocemos. Sí, es el presidente del Consejo de Partido de 3 de febrero, Juan Deván. El vicepresidente del Consejo de Partido. Perdón, el vicepresidente.
La verdad que venimos trabajando por abrazar a todos los sectores, digamos, todo el conjunto de organizaciones nacionales del distrito. Se están quedando de brazos cortos, parece. Trabajamos juntos, sí, eso depende de la mirada de quién también, ¿Sí? digamos, ¿no? Sí. Y me parece que se habla mucho, en algunos sectores se habla mucho de una unidad política, de una unidad casi como un objetivo político. La verdad es que yo creo que como militante, porque hoy me toca ser circunstancialmente concejal, pero militante voy a ser toda la vida y es un orgullo ser militante. Es un orgullo ser militante de la Cámpora en 3 de febrero y militante del peronismo en 3 de febrero. Creo que la unidad no puede ser simplemente un objetivo, digamos. La unidad tiene que ser definitivamente una herramienta para recuperar el distrito. Y recuperar el distrito también tiene que tener algunas pautas claras respecto de... ¿Cómo cuáles? Como recuperar el distrito para los vecinos del distrito, digamos, ¿no? Entonces a veces pareciera que hay algunas discusiones que son, o que quieren plantear algunos dirigentes, que son dirigenciales, que quizá no tienen nada que ver con las discusiones que quieren abordar nuestros vecinos y vecinas. Nuestros vecinos y vecinas quieren resolver otros problemas. Nuestros vecinos y vecinas necesitan un gobierno municipal de puertas abiertas que resuelva los problemas de la basura, del bacheo, de inseguridad, digamos, ¿no? Me parece que esas son las cuestiones que nos tienen que convocar a discutir la unidad y una unidad programática para gobernar y para gobernar en unidad también, digamos, ¿no? Que no Claro, porque después tenés que gobernar también, porque esa es la cuestión, si es que lográs el objetivo de ganar un distrito, ¿no? Pero me pareció interesante esta idea, digamos, de plantear una unidad, digamos, pero con algunas cosas claras sobre la mesa. Es con contenido, digamos, es con contenido y donde nuestros vecinos y vecinas estén definitivamente representados en ese contenido. Si no pareciera que es una cuestión de un par de dirigentes que están despojados de lo que pasa en profundidad en el territorio y la verdad es que hay muchos problemas en 3 de febrero. Muchísimos. Y me parece que esos problemas nos tienen que convocar a trabajar para resolverlos y para ganar el distrito. No, tal cual. Me parece que es fundamental, digamos, abocarse a una especie de unidad siempre y cuando, digamos, tenga que ver con el objetivo, digamos, de el beneficio para todos y no para unos pocos, ¿no? Totalmente. Facundo, te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias a vos por la invitación. No, por favor. Era Facundo Lococo, concejal de 3 de febrero, hombre del Frente de Todos, más precisamente, como él manifestó, de la Cámpora. Así que no me ha hecho nada, la verdad que, porque veo que hay fantasmas en cuanto a la Cámpora, yo estoy tranquilo, al menos después se lo comunicaré el próximo domingo, si fuera de cámara voy a hacerlo. Nos vemos la semana que viene, han sido muy amables por estar del otro lado, espero como siempre digo que esto haya servido de algo.